El tema que nos ocupa se refiere, no tanto decir flagrancia, que es porque es un error, es el procedimiento o el proceso especial inmediato reformado en agosto del año pasado. Voy a intentar fijar algunas ideas clave o instrumentales para poder introducir algunos elementos para una adecuada interpretación y aplicación de este procedimiento que desde luego ha sido y es objeto de mucho debate, de una lógica de contradicción permanente y también a veces de una aplicación masiva contraria a la lógica de excepcionalidad que registra este tipo de procesos. Primera idea fundamental. Nuestro Código de 2004 estructuró el proceso a través de un procedimiento común destinado desde una perspectiva general a todo tipo de delitos y de situaciones procesales que a su vez se erigió, como he dicho, en un modelo, en un eje de procedimiento ordinario bajo la primacía de dos grandes principios. El principio procesal de contradicción, el más importante de todo, no es oralidad, contradicción, y del principio procedimental de oralidad y con la plena asunción de las garantías procesales que definen todo proceso jurisdiccional justo y equitativo acorde con el programa procesal penal de la Constitución. Nuestro código, siguiendo el ejemplo o la fuente italiana, introdujo un conjunto de procesos especiales en su libro quinto que se sustentaron en la necesidad de tomar en cuenta diversas circunstancias de derecho penal material por un lado y de derecho procesal penal de otro lado, así como en la asunción de distintas modalidades en la configuración de determinadas garantías procesales específicas y en la concreción diferenciada de varios principios procesales y procedimentales con la finalidad de plasmar respuestas institucionales en la persecución procesal que sean adecuadas y proporcionales, principio que hay que tomar muy en cuenta, a los fundamentos que les dieron origen. La segunda idea, ya entrando a entender el sustrato de un procedimiento inmediato, en clave de legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se sustenta en dos grandes ejes. El primer eje es la noción de simplificación procesal. Su propósito es eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere sin mengua de su efectividad. El segundo eje está en el reconocimiento de que la sociedad requiere una decisión rápida a partir de la noción de evidencia delictiva o de prueba evidente, lo que a su vez explica en clave funcional la reducción de etapas procesales o de periodos en el desarrollo de cada una de estas etapas procesales. Un tal objetivo necesita
como criterios de seguridad para que la llamada eficacia y la celeridad no se instauren en desmedro de la justicia, la simplicidad del proceso y lo evidente o patente de las pruebas de cargo, así como en consecuencia una actividad probatoria reducida a partir de la noción de rancio abolengo de evidencia delictiva o de prueba evidente, lo que a su vez demanda una relación determinada entre delito objeto de persecución y conminación penal. Nuestra ley confiere, reconoce dos presupuestos materiales para la configuración del proceso inmediato. La primera, la evidencia delictiva, que en rigor se expresa a través, primero, de la flagrancia, segundo, de la confesión corroborada y tercero, a través propiamente de la evidencia delictiva. Y en segundo lugar, de la ausencia de complejidad, o mejor dicho, de la simplicidad. Baste leer el artículo 446, apartados 1 y 2 del Código, para que ustedes vean esta situación. Y esto a su vez reclama, en tanto norma de excepción, una interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso especial. Esto es muy importante, la perspectiva de principio es clave. Ingresen ustedes a analizar en los casos concretos la viabilidad del proceso inmediato desde una concepción de lo patente, de lo evidente y por tanto una lógica restrictiva o estricta para entender cuándo se dan los presupuestos que lo habilitan. Esto es muy importante. En tercer lugar, la prueba evidente o la evidencia delictiva, como he dicho, se define a partir de tres instituciones, dos de ellas con un alcance interpretativo propio en el Código, que es pertinente matizar a los efectos de los alcances del proceso inmediato, que es, insisto, delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente. Y para esto el objetivo es meramente, el efecto es meramente procesal. Estriba instrumentalmente, aclaro, o insisto, instrumentalmente, en concretar el ámbito de aplicación de un proceso especial más rápido y sencillo, menos formalista y complejo que el proceso común u ordinario. El delito flagrante. Y acá insisto de que todos los sistemas del mundo, de uno o de otro modo, tienen un concepto común de lo que es la flagrancia. Y además, en la mayoría de los regímenes procesales, existe modelos simplificados de respuesta procesal, juicios rápidos, lo que quieran ustedes, siempre sobre la base de lo que es una situación procesal concreta. Y en mucho de modo expreso, con límites penológicos para evitar que cualquier delito pueda ser incorporado, sobre todo aquellos delitos graves, de penalidad muy consistente. O sea que acá no estamos hablando de que esto es del Perú, no. Esto tiene una lógica propia en el derecho comparado. Así que no nos creamos de que somos los reyes del universo, no. Esto es común, ¿eh? Entonces, cuidado. En primer lugar, el delito flagrante en su concepción
constitucionalmente clásica se configura por la evidencia sensorial del hecho delictivo que se está cometiendo, que se acaba de cometer, en el mismo instante de ser sorprendido el delincuente, de suerte que directamente se conoce la existencia del hecho como la identidad del autor y se percibe al mismo tiempo la relación del autor con la ejecución del delito y se da evidencia patente, palmaria de tal relación. Es en buena cuenta una situación fáctica en que el delito se percibe, se observa con evidencia y se exige inexcusablemente una intervención inmediata. Se requiere, pues, evidencia sensorial y la noción de urgencia. Así las cosas, podemos decir de un modo más detallado, pero igualmente compatible con lo que ya he dicho, y que es mundial, así que tampoco es un problema nuevo, ni nuestro. Hay dos notas sustantivas y dos notas adjetivas que deben de cumplirse irremediablemente para estimar que existe flagrancia activa y que, en algunos casos, da lugar a un proceso especial y en otros habilita la restricción de derechos fundamentales. Punto. Muy bien. Las notas sustantivas son la inmediatez temporal y la inmediatez personal. La temporal dice de la acción delictiva que ésta se esté desarrollando o acabe de desarrollarse en el momento mismo en que se sorprende o que se percibe por la autoridad. La inmediatez personal dice que el delincuente se encuentre en el lugar del hecho en situación o en relación con aspectos del delito, objetos, instrumentos, efectos, pruebas o llamada vestigios materiales. Es una estupidez en el Perú decir evidencias materiales, ¿eh? Es un concepto que no pertenece al campo eurocontinental. O sea, que quite esa palabra de evidencias, ¿eh? No es propio de nuestro sistema eurocontinental. Estos aspectos del delito que proclamen su directa participación en la ejecución de la acción delictiva. Las notas adjetivas que integran el delito flagrante son, primero, la percepción directa y efectiva, o sea que el hecho y el delincuente es visto directamente, excepcionalmente percibido de otro modo, a través de material fílmico, fotográfico, medio audiovisual, nunca meramente presuntiva o indiciaria, nunca, de ambas condiciones materiales. Y tenemos luego, finalmente, segundo elemento de las notas adjetivas, la necesidad urgente de la intervención policial, o sea, la urgencia, y la cual siempre deberá valorarse en función del principio de proporcionalidad, de tal suerte que se evite intervenciones desmedidas o desproporcionadas, limitando así los derechos fundamentales. Obviamente que para entender que están presentes estos cuatro elementos, tiene que estarse a las singularidades del modo de verificación de cada concreta conducta delictiva. La flagrancia, insisto, supone en primer lugar que todos los elementos para evidenciar la comisión del delito se encuentren presentes en el lugar de la detención y sean recabados durante la captura, lo cual abre la puerta
a la prosecución de un proceso inmediato. Y en segundo lugar, que al efectuarse la detención, de hecho, se impide la continuación de la actividad delictiva y de este modo se protegen los intereses de las víctimas del delito. La flagrancia se ve, no se demuestra, y está vinculada a la prueba directa, no a la prueba indirecta, circunstancial o indiciaria. Y si fuese necesario para entender que el hecho se ha acreditado, está presente, el autor está vinculado, el imputado está vinculado a ese hecho, si fuera necesario hacer un proceso deductivo más o menos complejo, no se puede hablar de flagrancia. La inmediatez, la percepción sensorial, excluyen de por sí sospechas, intuiciones, conjeturas o deducciones. Lo patente, eso es flagrancia en última instancia. Es claro por lo demás que si el concepto de flagrante delito se utiliza para efectos procesales, a fin de decidir un tipo de procedimiento, de proceso, no hay nada que objetar a una interpretación que puede ser más o menos amplia. Pero si lo que se pretende deducir a partir de la flagrancia es restringir un derecho fundamental, libertad domiciliaria, etcétera, etcétera, aquí hay que ser muy estrictos. En segundo lugar, segundo supuesto de la evidencia delictiva, la confesión, el delito confeso. Su definición, como ya ustedes conocen, se encuentra en el artículo 160 del Código. Por razones de simplificación procesal, la confesión es aquella que se denomina pura o simple. De ninguna manera se acepta en principio una confesión privilegiada, una confesión en cuya virtud se introduzcan aspectos para negar la antijuricidad, la culpabilidad o un criterio de restricción o aminoración excepcional de la pena. La ley exige que se rinda ante el fiscal o ante el juez, que ésta sea espontánea, verdadera, etcétera, y que, por tanto, esos son sus requisitos de validez. Ha de estar debidamente corroborada con otros actos de investigación, ya sea fuentes o medios de prueba, según el caso, o medios de investigación, pues permite al órgano judicial alcanzar una plena convicción sobre su certidumbre y su verosimilitud, a partir de un debido respeto a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. La exigencia de corroboración tiene el propósito, como ya todos sabemos, de desterrar el sistema de valoración tasado del proceso penal inquisitivo, en el que la etapa de instrucción está destinada a arrancar la confesión del imputado, que por su carácter de prueba plena, en esos esquemas se atribuye el carácter de reina de las pruebas. Insisto, es inaceptable en principio la confesión calificada, a menos que en los momentos previos de los actos de investigación esta situación se pueda afirmar o descartar, según el caso. En tercer lugar, el delito evidente no tiene una referencia legislativa específica en el Código, pero con arreglo a su acepción literal y funcional, un delito evidente es aquel delito cierto, claro, patente
y acreditado sin la menor duda. Cuando la ley hace mención a la denominada prueba evidente, exige una prueba que inmediatamente, que persuade su correspondencia con la realidad, busca que la apreciación del juez en aquel supuesto sea exacta con una extrema probabilidad. Los iniciales actos de investigación, como es obvio, deben reflejar, sin el menor asomo de duda o incertidumbre, la realidad del delito y la intervención en su comisión por parte del imputado. Fuera de los casos de flagrancia o de confesión, las fuentes de investigación o los medios de investigación llevados a cabo han de apuntar con certeza manifiesta, con conocimiento indudable, la comisión de un delito y la autoría o participación del imputado. No debe haber ningún ámbito relevante no cubierto por un medio de investigación, y estos actos de investigación han de ser precisos y sin deficiencia legal alguna, esto es, idóneos y con suficiente fiabilidad inculpatoria. Solamente aquí se pueden dar nociones de contenido abierto, porque en el caso concreto va a permitir definir desde un momento si en verdad estamos frente a esta noción especial de prueba evidente o no lo estamos. La claridad de los medios de prueba, de los actos de investigación, de las fuentes de prueba obtenidas, las fuentes de investigación aseguradas, nos va a permitir sostener si lo aportado es de tal claridad, de tal legalidad incluso, que no hay lugar a dudas de la realidad del hecho y del nivel de involucramiento en él por parte del inculpado. Quinta idea. No solo se trata de reconocer estos supuestos de evidencia delictiva. Y repito, la flagrancia delictiva es uno de ellos. No es él, es uno de ellos. Puesto que está mal tener el proceso flagrante, pues. No, el proceso es el inmediato. Un supuesto de evidencia es la flagrancia. Tal vez el más obvio, el más fuerte. El segundo presupuesto material para instaurar un proceso inmediato es la ausencia de complejidad o la llamada, mejor dicho, la simplicidad procesal. Su primera referencia puede estar en el artículo 342, apartado 3 del Código. Esta norma, como sabemos, contempla 8 supuestos de complejidad de la investigación preparatoria. La base de esta institución procesal es, de un lado, la multiplicidad de imputados, agraviados, hechos delictuosos y o actos de investigación que se requieran, y de otro lado, la complejidad o la dificultad de realización de determinados actos de investigación, o por la intervención en el delito de organizaciones delictivas o de miembros de ella. Estos supuestos, como es obvio, y aquí está la ratio essent de las cosas, exigen un procedimiento de averiguación amplio y particularmente difícil, que necesita de una variada y estructurada estrategia investigativa y con una muy clara necesidad o lógica indiciaria, en la que el tiempo de maduración para la formación de una inculpación formal, o digamos acá, una disposición de investigación, demanda un tiempo razonable. La simplicidad de un acto de investigación y su contundencia desde el primer momento permiten apartar del proceso inmediato
los hechos complejos o en los que existen motivos razonables para dudar, que no descartar radicalmente, por supuesto, tanto de la legalidad y o suficiencia como de la fiabilidad y o congruencia de los actos de investigación recabados. En tanto se necesitan, pues, especiales averiguaciones acerca del hecho, cubrir ámbitos que aún se encuentran oscuros, entonces, cuando esto se produce, es evidente que el proceso inmediato no puede tener lugar. Y también hay que tener presente, por si acaso, que si se imputa un hecho delictivo a varias personas, la noción de prueba evidente debe comprender a todas ellas en sus propias circunstancias, a los elementos de convicción referidos a la intervención de todos los indiciados en el hecho o hechos delictuosos. De igual modo, si se imputan varios hechos a distintas personas, la evidencia delictiva, prueba evidente, debe comprenderlas acabadamente. Ese es un tema importante. En sexto lugar, otro elemento que debe tomarse en cuenta para seguir esta vía procedimental desde el principio constitucional de proporcionalidad, y que es un elemento implícito en la propia esencia del proceso inmediato, es la gravedad del hecho objeto de imputación desde la perspectiva de la conminación penal. En pureza, la pena esperada en atención a la culpabilidad por el hecho y por la culpabilidad del autor. A mayor gravedad del hecho, como saben ustedes, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso inmediato. Sus presupuestos y sus requisitos se analizarán con mayor rigor para justificar, en clave de proporcionalidad del proceso inmediato, su viabilidad, su procedencia. La idoneidad y estricta proporcionalidad del proceso inmediato que asegura una rápida respuesta al delito, pero con una flexibilización, y este es lo que hay que tener cuidado, de las garantías de defensa procesal y de tutela jurisdiccional, siempre deben estar en función a delitos que no sean especialmente graves. Basta una mínima duda acerca del cumplimiento de estos presupuestos y requisitos para optar por el proceso común, cuya preferencia es obvia. Siempre la preferencia es el proceso común. El respeto por estos subprincipios de la proporcionalidad se reconoce en la medida en que se asume que los delitos especialmente graves demandan en sí mismos un mayor y más profundo nivel de esclarecimiento y una actividad probatoria más intensa y completa, tanto en el ámbito de su configuración típica como en las exigencias de la medición de la pena, causales de disminución o incremento de punibilidad, circunstancias cualificadas o privilegiadas, circunstancias específicas, circunstancias genéricas y reglas de reducción punitiva por bonificación procesal. Basta que el delito sea especialmente grave y que por las características específicas de su comisión concreta requiera algún tipo de esclarecimiento acentuado respecto a una categoría del delito o a una circunstancia relevante para la medición de la pena, siempre un factum, hecho,
para proscribir constitucionalmente la vía del proceso inmediato. Claro, el código, la norma reformada, que es un error, no dice nada de modo expreso acerca de si los delitos gravísimos pueden estar dentro de este procedimiento. Imagínense ustedes delitos que traigan consigo cadena perpetua, penas no menores de 35 años, de 25 años, de 15 años. ¿Es razonable desde una respuesta inmediata incluirlo en este procedimiento? Eso sí sería un absurdo, inaceptable desde el principio de proporcionalidad. Creemos, y esto sujeto siempre a una valoración muy puntual, en cuanto los ámbitos de esclarecimiento estén acabadamente desarrollados de modo inmediato o de modo evidente, que si un delito tiene como mínimo 15 años de pena privativa de libertad, y desde luego los demás hacia arriba, no pueden estar incorporados en un proceso inmediato. Séptima idea general. El proceso inmediato consta desde su propia regularidad interna de dos fases procesales, como ya saben ustedes. La llamada, con cierta pompa, ¿no?, audiencia única de incoación, y dos, audiencia única de juicio. Claro que son únicas, pues. Vamos a ver si esto permite sesiones dentro de esa audiencia, es otro tema. Ambas fases están informadas por el procedimiento de aceleramiento procesal, en el que rige la máxima de que las audiencias son inaplazables y la vigencia del principio de concentración procesal. Las dos, pues, se erigen en sus notas características. Ahora bien, si ustedes analizan ya ingresando al punto por punto de la normatividad, tienen ustedes que advertir que primero tiene que definirse una suerte de autorización judicial acerca de si corresponde el procedimiento inmediato desde el concepto de los elementos de prueba, sin prueba evidente, simplicidad y proporcionalidad. El pase de ella, a su vez, permite en un segundo momento ya la audiencia de prueba, la audiencia única que hace referencia a la ley. Hay una discusión de si aquí se puede producir una restricción irrazonable del derecho a la prueba pertinente, que algunos la entroncan con el debido proceso cuando en rigor está vinculada a la defensa procesal. Si ustedes leen el código en lo que significan los principios, el título preliminar, vean ustedes en defensa, y un elemento que integre el contenido constitucionalmente garantizado de la defensa es la solicitud probatoria que éste sea pertinente. Punto. Sin embargo, ¿cómo justificar constitucionalmente esta limitación? O sea, ¿en qué medida es objetiva y razonable? La objetividad está dada y razonabilidad está dada en el hecho de que se ha calificado como prueba evidente, como supuestos de prueba evidente. Y en consecuencia, cuando hay claridad en los supuestos de hecho, en los datos que permiten afirmar que se da la prueba evidente, entonces no hay ningún problema con relación a una rapidez en la decisión del problema. Creo que aquí no hay en principio
ningún problema vinculado a la actividad probatoria. Y finalmente, con esto acabo. Mucho se ha discutido qué sucede cuando el juez finalmente desestima la incoación del proceso inmediato. Ya saben ustedes que hay unas solicitudes acumulativas que se pueden plantear en la audiencia, ¿no es cierto? Primero, la medida de coerción personal. También se pueden plantear otro tipo de medidas, inclusive se habla de las lógicas del principio del consenso, que tienen que ver con la oportunidad o que tienen que ver con otros supuestos importantes. ¿Qué sucede si finalmente se desestima el proceso inmediato? ¿Qué hacemos con la prisión preventiva? Algunos, creo que con restricción de mira, dicen, bueno, pues tiene que haber una retroacción de actuaciones y en consecuencia es nulo de pleno derecho esa prisión y por tanto libertad al delincuente o al imputado. No. Son postulaciones distintas, requisitos distintos. Se ha trabajado la lógica de la prisión preventiva sobre la base de presupuestos, cuyo primer elemento, como ustedes muy bien saben, es el fumus delicti. Y después el periculum libertatis. Y por consiguiente, además, para que el fiscal pueda solicitar la prisión inmediata, tiene que cumplir con las reglas de la formalización de la imputación. Por tanto, no tiene por qué, dada la autonomía de ambos supuestos, no tiene por qué anularse la prisión preventiva. Son lógicas absolutamente independientes. Creo que con estas ideas, y de cara, por cierto, a las preguntas que vendrán, y además les digo que dentro de 2 semanas a lo más, la Corte Suprema estará emitiendo un acuerdo plenario íntegro, soy uno de los ponentes, acerca del conjunto de preguntas y dudas que tienen los jueces acerca de este procedimiento. Y la lógica es racionalizar la respuesta del Poder Judicial frente a los supuestos de evidencia delictiva. Y punto. No pensemos que con esto nos convertimos en una máquina para moler personas. No. Se trata sencillamente de tener el cuidado debido desde la esencia de la institución para poder aplicar este procedimiento que siempre se erige en especial en tanto en cuanto se dan 3 características que nunca me cansaré de insistir: evidencia delictiva, simplicidad y proporcionalidad. Gracias.